Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 28 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite gente que emana para vida. Así que te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, Espíritu Santo, permite que la palabra vamos a compartir de alguien que como buena tierra recibe nosotros en esta mañana por medio de este en vivo donde vamos a estar compartiendo una palabra. Dios bendiga a mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermana Yadira Lugo, también cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Nuestra transmisión se ha visto un poco interrumpida, pero vamos a estar compartiendo la palabra en dos lugares, en Gálatas capítulo 4 y versículo 19 y Efesios 3, 17. Dios te bendiga, hermana Mayra y hermano Ángel. Buenos días para todos. Dios bendiga cada vida en la mañana de hoy, viernes 28 de marzo. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. Y en esta mañana leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Efesios capítulo 3 y verso 17 dice: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto y hasta que Cristo sea formado en vosotros, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que dice la Escritura, Pablo escribiendo la carta a los Gálatas, sabemos que estos ciudadanos de Galacia eran gente que comenzaron de una manera tal vez en el furor del avance del evangelio, probablemente dentro de ese primer amor, pero poco a poco se fueron enfriando. Y la palabra del Señor dice que ellos
comenzaron a decaer, comenzaron a volverse carnales, comenzaron a tener una situación de decaimiento, y es que Pablo se vio en la obligación de escribirles como si fuera una madre que acaba de parir un hijo y que sabe que ha costado sacrificio, dolor, y probablemente dentro de esa situación que está viviendo el apóstol Pablo, viendo el decaimiento de aquellos hijos en la fe, dice la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que nosotros sabemos por la palabra que cada vida que se convierte a Cristo comienza a tener un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento es atacado por causa de que en este tiempo que vivimos es un tiempo de muchos ataques espirituales dirigidos hacia la mente. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Y el apóstol Pablo, sufriendo el decaimiento, sufriendo la caída de alguien que probablemente empezó en el espíritu, pero ha terminado de manera carnal, dice la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sabemos por la palabra que alguien que nace del agua y del espíritu necesita mantenerse conectado a la palabra. Y es que cuando nosotros nos alejamos de esa parte espiritual, de esa palabra, que es la que nos llena de fuerzas para nosotros ser alimentados en el espíritu, nosotros nos convertimos en carnales. Probablemente nosotros podamos tener el aspecto religioso, tal vez podamos estar asistiendo a un lugar de adoración, probablemente estamos haciendo cosas que hemos aprendido a lo largo de los años, pero podemos estar en una versión carnal, porque el apóstol Pablo estaba hablándole a los de Galacia, indicándoles que ellos estaban otra vez decayendo, estaban volviendo a caer en sus prácticas paganas. Y sabemos, como hemos dicho siempre, que nacer del agua y del espíritu no es simplemente ser religiosos, tampoco estar en la carne es simplemente lo físico, es que la carne le llamamos al alma. Cuando el alma te gobierna, probablemente son las emociones, son esas cosas que te dan adrenalina, son esas cosas que llenan a tal vez que se hacen fortalezas en nuestras vidas. Y es necesario que entendamos que Cristo nació en los creyentes de Gálatas, pero no había sido formado en ellos. Porque fíjate, nació en ellos, pero tenía que ser formado en ellos. Probablemente mediante la predicación del evangelio que Pablo realizaba la primera vez. Después el apóstol Pablo sufrió dolores de parto nuevamente porque tenía la carga de ver el decaimiento de sus hijos. Y esto nos pasa cuando nosotros llevamos el mensaje del evangelio y logramos que las vidas sean impactadas por el poder del evangelio, y probablemente vemos la profesión de fe, vemos el caminar, el arranque de las almas llegando al evangelio, pero cuando no son formadas, cuando no se les da el alimento espiritual, probablemente podemos visualizar en ellos un decaer, tal vez un rezago, donde volvemos a practicar las cosas que practicábamos antes en nuestra antigua manera de vivir. Es que sabemos que alguien que se queda simplemente en el aspecto religioso probablemente sea un momento temporero, un mover que sea simplemente estacionario, y que se hace necesario que el Espíritu Santo cobre lugar en ti y empiece a forjarse dentro de la persona. Es que cuando nacemos del agua y del espíritu, nuestro Señor tiene que ser forjado en nuestro interior, porque no se vale únicamente de que tengamos la experiencia de haber sido evangelizados, como le pasó a estos ciudadanos de Galacia. Ellos habían sido evangelizados por Pablo, pero al poco tiempo, cuando Pablo estuvo haciendo el evangelismo que le correspondía por aquellos territorios, se entera que aquellos de Galacia estaban decayendo y habían vuelto a sus prácticas carnales. Y es por esa razón que en la carta a los Gálatas se escribe el famoso capítulo 5 de Gálatas, donde nos habla de las obras de la carne y de las obras del espíritu. Es que alguien
alguien que ha nacido del agua y del Espíritu necesariamente tiene que ser sacado de ese estilo de vida, porque es que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comienza a separar, y dice la palabra que ella es esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después que el apóstol Pablo se entera del decaer de aquellos creyentes de Galacia, dice la palabra del Señor que el apóstol lo describía como dolores de parto. Y nosotras las mujeres que hemos pasado por la experiencia de un parto tal vez fallido, hemos experimentado en nuestros cuerpos lo que es el dolor de sentir aquellos huesos tal vez pélvicos separarse para darle paso a esa criatura que pueda ser expulsado de nuestro cuerpo en un nacimiento nuevo. Nosotros sabemos que se experimenta un dolor muy fuerte, a pesar de que tal vez como yo, tal vez no hemos podido abrazar el fruto de nuestro vientre, pero sí hemos experimentado el grave dolor que se siente cuando nosotros traemos un niño al mundo. Y es necesario, el apóstol Pablo describía el dolor de ver una persona decaer en el espíritu luego de haber sido evangelizado. Es que nosotros sabemos que el dolor es porque esa alma ha nacido del agua y del espíritu, y de repente, por no habérsele dado el alimento correcto, por no ha sido llevada a pastar a los pastos verdes que el Señor ha dejado para nosotros, dice la palabra que el apóstol sentía dolor. Y en ese verso 19, porque decía la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La primera vez que cuando él fue a predicar, él predicó y se desgastó para llevar el mensaje de la palabra, pero cuando él se aleja para seguir sus labores de evangelista, dice la palabra que estos hermanos de Galacia comenzaron otra vez a retraerse, a practicar lo que vivían en la antigüedad en la carne, y probablemente en el momento que le llegan los avisos al apóstol Pablo, él se entera que aquellos creyentes de Galacia habían vuelto a sus prácticas paganas. Y qué doloroso es para nosotros haber conocido el evangelio, poner la mano en el arado y poner nuestra mirada hacia atrás. Sabemos que cuando nosotros arrancamos en ese caminar con las manos puestas en el arado, no podemos mirar hacia atrás, porque cuando miramos hacia atrás, ese surco queda virado, ese surco no puede progresar y no puede ser labrada la tierra dispuesta para un nuevo sembrar. Y la palabra del Señor utiliza esta metáfora que nos dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es que aquellos creyentes de Galacia habían escuchado otras voces, comenzaron a escuchar otros mensajes y a compararse con otras personas, y empezaron a practicar otra vez las obras de la carne. Es que cuando nosotros necesitamos entender que mientras tú vives la vida física en esta tierra, tienes que alimentar la vida del Espíritu. Y fíjate, la vida del Espíritu no es otra cosa que esa llenura de la palabra, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, que se traduce en ser libres de todo aquello que un día nos gobernó, de aquellas obras carnales que un día eran parte de nuestra vida y las veíamos como tan normal, tan como nada, porque cuando podemos arrancar en el Espíritu, haber sido evangelizados de manera correcta, pero probablemente con el pasar del tiempo descuidamos nuestra vida espiritual y comenzamos a practicar como la vida que llevábamos antes. Probablemente lo que antes tal vez nos parecía algo dramático, algo tremendo, terrible, que no practicaríamos, a la medida que nos enfriamos, comenzamos a darle paso a las obras de la carne. Y es que cuando tiras la mirada hacia el lado, en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, te das cuenta y te preguntas si valdrá la pena vivir ese nivel de santidad que el Señor demanda para nosotros. Y yo quiero decirte que sí vale la pena, que vivir la santidad es necesario, porque el Espíritu Santo en nosotros nos anhela celosamente. Fíjate que no te hablo de ser religioso, no te hablo del aspecto físico que
tal vez una persona pueda proyectar de alguna manera sin ser lo suficientemente lleno del Espíritu. Es que cuando estamos llenos del Espíritu, nosotros manifestamos el fruto, y es que el fruto del Espíritu te trae paz, gozo, y te puedes gozar en medio de la tormenta. Es que el fruto del Espíritu es lo que te da el dominio propio para poder resistir la provocación que Satanás siempre te va a hacer para tratar de sacarte de la posición que te corresponde. Por eso es que el mismo apóstol Pablo nos decía: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y es que el apóstol Pablo, dirigiendo su ministerio a aquellos que no eran judíos, aquellos que eran gentiles, él le había sido asignada la labor de enseñar la palabra, que sería el arma correcta, la espada que penetraría el alma y el espíritu. Y es que cuando no hemos nacido de nuevo, somos gobernados por el alma, y el alma es la carne. El alma, a pesar de que tal vez tú no la ves, es el alma la que utiliza el cuerpo como un instrumento de pecado. Es el alma cuando está atada, es el alma cuando está regida por aquellas cosas que todavía nos conectan a la tierra y probablemente no te permiten trascender a una vida del Espíritu, que Pablo le tuvo que escribir a los de Galacia y les deja saber en ese famoso capítulo 5 de Gálatas, donde vemos las obras de la carne, que son ira, contienda, pleitos, herejías, tantas cosas que vienen a nuestra vida cuando nosotros dejamos de servirle al Señor como el Señor demanda. Es que no hay una manera como nosotros le vamos a servir de la manera que está establecida en su palabra. Y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero hay muchas voces en los aires, voces que conspiran para que nosotros no entendamos que el tiempo de santificación es ahora. Por eso el mismo apóstol Juan decía: el Espíritu y la novia dicen ven, porque es que de la única manera que nosotros podemos entender que Cristo está cerca a las puertas es cuando nosotros podemos mantener el oído en el cielo, cuando nosotros buscamos las cosas del Espíritu. Pero fíjate que nuestra mente, que está muy atada a las cosas del alma, necesitan ser llenas, renovadas diariamente por las cosas del Espíritu, porque en nuestra alma se encuentra nuestra mente, y probablemente nosotros necesitamos renovar esa mente para que el Señor pueda tomar parte en nuestras vidas. Pero hay una parte en el Espíritu que es la que ha sido renovada, que es la que el Espíritu nos lleva a nosotros a hablarnos y a redarguirnos. Es esa conciencia que cuando es tocada por el Espíritu Santo en medio de un nuevo nacimiento, es a nuestra conciencia que el Espíritu comienza a hablarnos, porque esa fusión del nuevo nacimiento en Cristo nos deja ver claramente que el Espíritu Santo en nosotros es esa voz que nos guía, es esa voz que nos llama a santidad, es esa voz que nos alerta que estamos decayendo. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Galacia, les hace saber claramente: hijitos míos, los trata como hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Lo dicho por Pablo acerca de que Cristo se ha formado en nosotros implica que estamos siendo constituidos de Cristo. Fíjate que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de Efesios, de la carta a los Efesios, dice: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Y cuando hablamos del corazón, no hablamos del músculo cardíaco, hablamos del corazón de nuestro espíritu, donde se encuentra nuestra conciencia, donde se encuentra esa voz del Espíritu en nosotros, porque cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, se nos entrega un corazón nuevo que va a operar ahí en el Espíritu. Por eso cuando nos referimos al corazón, nos referimos a esa parte espiritual que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo. Pero ese nuevo corazón no te es entregado hasta que no te rindes completamente a Él, porque tu batalla mientras estés en vida
bendiga es con tu alma, porque tu alma está conectada a las cosas de la tierra. Es que nuestra alma siempre va a buscar las cosas que están en la carne, que están en aquello que a lo mejor nos separa de Dios. Dios te bendiga, Yomaira, y ay, qué bueno saludarte. Dios te bendiga. En esta hermosa mañana estamos compartiendo la enseñanza de la carta a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 19, y también de Efesios 3, 17. Y dice la carta de Gálatas, capítulo 4, dice la Escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto y hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es que aquellos ciudadanos de Galacia eran gentes gentiles que habían sido evangelizados por el apóstol Pablo y habían sido tocados por la voz del evangelio. Y es que cuando el evangelio es revelado a nuestra vida, se manifiesta en nosotros un arranque, un deseo de ser cambiados, un deseo de servir. Pero ¿qué pasará si desconectamos nuestro oído del cielo? Si desconectamos nuestra vida del Espíritu, nosotros vamos a caer otra vez en las prácticas de las obras carnales. Y es que el capítulo 5 de Gálatas es famoso porque nos describe las obras de la carne, que son ira, contiendas, herejía, cosas que a nosotros nos desconectan del cielo. Pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Y les decía que el corazón es esa parte espiritual que nos es entregada cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, se nos da un nuevo corazón. Y es a ese corazón que el Señor, el apóstol Pablo se refiere, que Cristo tiene que hacer hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Esto es un acto de fe, porque cuando Él comienza a hacer morada en nosotros, ese es nuestro espíritu. Por eso es que nos da un nuevo corazón, y ya nuestro corazón no es uno de carne, sino uno del espíritu. Por eso nuestro corazón, que es donde el enemigo lanza los dardos, comienza por la mente, que opera en tus emociones, pero lo que llega a tu mente, si no es aniquilado, va a llegar al corazón, y una vez llega al corazón es ejecutado en una acción. Nosotros sabemos por la palabra que es necesario que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, para que por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos hacer la voluntad de Dios. Es que nosotros tenemos que entender que la operación del Espíritu en nosotros es una que va muy profunda. Probablemente entró por nuestro sentido del oído, pero cuando llega a nuestra alma, comienza a partir el alma y el espíritu, y empieza a separar aquello que un día era fortaleza y nos dejaba a nosotros operar en el sentimiento, operar en las emociones. Pero cuando el Espíritu toma su lugar en nosotros, cuando el Espíritu nos da ese nuevo corazón, comenzamos a ver nuestra mente de manera diferente, y nos sentimos responsables de ir a la palabra, nos sentimos responsables de poner en nuestro oído una adoración. Es que nosotros no queremos contaminar nuestra vida, porque se nos ha entregado un corazón nuevo cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estamos hablando la palabra en la carta a los Gálatas, capítulo 4 y verso 19, y en el capítulo 3, verso 17 de los Efesios. Dos cartas escritas por el apóstol Pablo, pero en este capítulo 4 y verso 19 de Gálatas, sabemos que la carta a los de Galacia es una carta famosa, porque aquellos convertidos de Galacia empezaron en el Espíritu, pero se abandonaron a las obras de la carne, y Pablo tuvo que recordarles que manifiestas son las obras del Espíritu, y las obras de la carne: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son las obras del Espíritu. Pero las obras de la carne son ira, contienda, celos, disensión, herejías, contiendas, cosas de las cuales el Señor nos liberó hace
hace tiempo y se hace urgente que nosotros entendamos que nuestra alma es lo que llamamos carne, es aquello que lleva las emociones, es aquello que nos conecta mientras estamos en la tierra con aquello que nos rodea como cosmos, como sistemas del mundo, y probablemente nos sentimos atraídos y atrapados a ese sistema, pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestro espíritu, nos entrega un nuevo corazón. Por eso es que la operación del Espíritu es profunda, la operación del Espíritu es una que transforma, la operación del Espíritu nos entrega un corazón nuevo, y es en las cámaras de ese corazón que nos es escrita la palabra, nos es escrita sus mandamientos, y nosotros ya no nos regimos por nuestros propios deseos, y comenzamos dice la palabra, que cuando Pablo les escribe a los de Galacia, les hace saber: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Cada vez que predicamos la palabra en un sector evangelístico, cada vez que predicamos por estos medios sociales y logramos ganarnos una vida, sabemos que no termina ahí, porque probablemente la palabra fue lanzada, fue sembrada, pero es necesario que esa semilla sea arraigada, comience a crecer, comience a forjarse, porque es cuando el Espíritu comienza a tomar lugar en nosotros, es que la operación del Espíritu ocurre en el nuevo corazón, y ese nuevo corazón tiene que ser forjado por la palabra, y no es hasta que tenemos la palabra forjada en nuestro corazón que podemos hacer un buen juicio de nuestras decisiones, porque el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro espíritu y comenzamos a entender que este nuevo nacer es del agua y del Espíritu. Por eso el Señor decía que era del agua y del Espíritu, porque era necesario experimentar en ese nuevo corazón esa presencia del Espíritu en nosotros. Es que ese nuevo corazón es otorgado a todo aquel que le entrega su voluntad al Señor. Pero ¿qué pasaba con aquellos ciudadanos de Galacia? Aquellos ciudadanos de Galacia abandonaron las buenas prácticas de la búsqueda de todo aquello que les llevaba al Espíritu, y empezaron a practicar las obras de la carne. Y cuando nosotros practicamos las obras de la carne, empezamos a morir, empezamos a vivir simplemente en lo físico. Por eso vemos gente que empezaron muy deseosos de servirle al Señor, pero cuando no tuvieron, tal vez dejaron la casa barrida y adornada, pero no la llenaron de palabra, y es en ese momento que su corazón estaba muriéndose de hambre, porque el corazón que te es otorgado necesita ser alimentado por la palabra. Es que necesitarás el agua que proviene de la palabra de Dios. Necesitarás ese alimento que únicamente proviene para poder ejecutar las obras del Espíritu. Los de Galacia abandonaron las obras del Espíritu y empezaron a manifestar las obras de la carne. Lo que pasa en nuestro tiempo, las iglesias de este tiempo, también nosotros tenemos que decir que no podemos definir iglesia como una denominación, tampoco como un templo particular, ni como un grupo religioso. Definimos iglesia como corazones que han sido lavados por la sangre de Cristo y que saben que necesitan la entera dependencia del cielo. Es que cuando un corazón ha nacido de nuevo, sabe que las tablas de la ley están en su corazón, y es la palabra la que se abre lugar en nosotros, se forja en nuestro espíritu, y comenzamos a ser arraigados y cimentados en amor. Alguien que no tiene esa revelación no puede manifestar amor, porque es un fruto del Espíritu. Es que mientras estamos en la carne, vamos a estar operando bajo emociones y bajo momentos de nosotros mismos defendernos, pero todo el que nace del agua y del Espíritu se le entrega el corazón a quien Cristo le da ese corazón nuevo. Comienza a manifestar las obras del Espíritu, y ese es el corazón que tienes que proteger, porque el dardo llegará a tu mente, pero el dardo va dirigido al corazón. Pero cuando tú renuevas tu mente todos los días en la palabra, cuando tú comienzas a renovar tu mente todos los días en la palabra, tú proteges tu corazón de que no le llegue ese dardo venenoso, porque si llega al corazón vas a terminar ejecutando la mala acción. Y es necesario que tú entiendas
entiendas que en medio de un tiempo postrero el dardo va dirigido a tu mente, pero quiere llegar a tu corazón porque te quiere ver practicando el pecado, porque de lo que tú fuiste liberado, el enemigo va a seguir tratando de llegar a tu corazón, y es necesario que tú no pongas tu vista en las cosas de la tierra, que tampoco mires al hermano, que no mires ni siquiera al líder. Es necesario que tú mires al cielo, porque de ahí es que proviene tu socorro, de ahí vino tu liberación, de ahí vino tu nuevo corazón, y es el único momento donde tus oídos se abrirán para escuchar el llamado, porque el Señor viene por su iglesia. La palabra dice que estamos en medio de un tiempo donde las alarmas espirituales están todas sonando al frente de nosotros, y la iglesia, que no es una denominación, tampoco es un grupo religioso, está viendo todo lo que está aconteciendo y trata de alertar, pero hay muchos que están intoxicados, gente que fueron de los nuestros, gente que tuvieron el sabor de la palabra y ya no quieren saber del evangelio. A esas personas también los queremos también inyectar de fe, porque la fe es el único antídoto que te devolverá otra vez tu acercamiento a la palabra. Sabemos que el ser humano falla, la gente te va a fallar. Probablemente los que hoy te dieron el espaldarazo, tal vez hoy te dan la espalda porque tal vez no quieren, no te ven de la misma manera. Probablemente los que un día te dieron tal vez el apoyo, hoy tal vez te traicionan. Pero yo quiero decirte que eres bienvenido a la puerta estrecha. Es que la puerta es estrecha, es que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Mientras tengas la puerta ancha, preocúpate. Mientras tengas el favor del hombre, preocúpate, porque estamos en el final del tiempo. Y el Señor nos llama a que no nos volvamos a las obras de la carne, a que nos volvamos a las obras del Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor es lo que falta por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, y esto lo estamos viendo en el tiempo postrero, porque es característico de una iglesia que se convertirá en apostasía, en apóstata de la fe, porque probablemente ha seguido los sistemas del mundo, porque probablemente no está viendo la visión que el Señor quiere que veamos, y es que el Señor está muy cerca de regresar. No regresa como un cordero, regresa con sus ojos en llama, regresa a juzgar a aquellos que un día tal vez descuidaron el tiempo de la gracia. Por eso en la visión de Juan, en Revelación, él pudo ver a Jesús caminando en sus vestimentas sacerdotales, con los ojos como de llamarada, con los ojos de fuego, porque es el fuego lo que viene sobre la tierra a juzgar nuestros corazones. Y es necesario, iglesia, que tú salgas del grupo religioso, que tú salgas de lo que es la apostasía, y tú comiences a vivir la palabra, porque la verdad es que hay dos iglesias en este tiempo. Está la iglesia de la Odisea, la iglesia de aquellos que tuvieron nombre, pero no son ya, viven del recuerdo, porque no tienen el poder para poder manifestar el amor. El fruto del Espíritu es amor, y el amor cubrirá multitud de pecados, porque es la obra del Espíritu la que transforma. El nuevo corazón te es otorgado por el Espíritu. Ningún ser humano puede cambiar a nadie. Eso se llama religión. Ningún ser humano puede lograr que otro llegue a cambiar. Nosotros sabemos que hay mucha gente lastimada, pero el Señor nos ha llamado a nosotros lanzar la palabra, a nosotros reconocer que también un día estuvimos caídos, que un día también estábamos heridos, que también un día éramos víctimas de lo que era religioso, pero en este tiempo hemos reconocido que la religión no es lo que el Señor nos ha mandado a predicar, que la religión no tiene ningún poder para nosotros, que lo que nosotros tenemos que predicar es el arrepentimiento, que nosotros tenemos
tenemos que predicar el nuevo nacimiento en Cristo. Ese es el corazón que Dios te da, que Él te entrega un corazón nuevo. Cuando tú naces del agua y del Espíritu, tú eres morada del Espíritu Santo. Por eso el apóstol le escribe también en la carta a los Efesios, capítulo 3 y verso 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es que es uno de los frutos del Espíritu, es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros vivimos, nosotros nos decaemos en el Espíritu, podemos decaer, empezar bien, podemos tener el conocimiento, pero cuando vamos perdiendo esa relación del Espíritu, vamos a ir manifestando las obras de la carne, porque las obras de la carne resurgen en alguien que probablemente vive en el aspecto religioso. Probablemente eres lastimado continuamente para que seas religioso, que seas más religioso, cada vez más religioso. Yo quiero decirte que no es religiosidad lo que el Señor nos ha mandado a predicar. El Señor nos ha mandado a predicar el arrepentimiento, el nuevo nacimiento en Cristo, porque la obra santificadora del Espíritu Santo va ocurriendo en nosotros y tiene que ser una continua hasta que nos vamos de este mundo, porque todos podemos perder la salvación en un descuido. Es que no se trata de llevar mucho tiempo en el evangelio, no se trata de nunca haberle fallado a Dios, se trata de perseverar hasta el fin, se trata de nosotros agarrar la palabra y cuidar el corazón que el Señor nos entregó cuando nacimos de nuevo. Y es que el dardo va dirigido a tu mente porque quiere llegar a tu corazón. Cuando el dardo llega a tu corazón, te encuentras ejecutando el pecado. Y el pecado te separa de Dios. El pecado te quita lo que el Señor te ha entregado. Y es por esa razón que en esta mañana no venimos a predicarte religión. No venimos a predicarte nada que tú tal vez no sepas. Probablemente lo que te estamos predicando ya tú lo conoces. Pero quiero decirte que el corazón al cual se refería Pablo cuando dejó esta carta escrita es el corazón que te es otorgado cuando naces de nuevo. Es el corazón que el enemigo trata de dañar cada vez que alguien a lo mejor te hiere, alguien a lo mejor tal vez te lanza una piedra para que te detengas o tal vez te critica para que tú no puedas seguir enfocado en la visión. Yo quiero decirte que eso se llama religiosidad, que por mejor que lo que queramos ver, eso es religión. Y Dios no nos ha mandado a predicar religión, Dios nos manda a predicar arrepentimiento, a predicar salvación. La santidad viene porque el Espíritu Santo hace su obra santificadora en nosotros y nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido. Y es necesario que tú entiendas que hoy en medio de un tiempo postrero hay mucha gente que está lastimada, gente que ha puesto la mano en el arado y gente que ha mirado atrás como la mujer de Lot. Yo quiero decirte en este día que eres sal de la tierra, pero no tienes que ser estatua de sal. Eres sal de la tierra y mientras te mantengas en movimiento, mientras te mantengas mirando arriba, vas a poder ocupar y hacer la labor que tienes que hacer, y es preservar la humanidad, llegar a otros a Cristo. La verdad es que la religiosidad te vuelve tal vez juez de tu hermano, te vuelve juez de tu hermano porque comienzas a medirlo como si tú pudieras de alguna manera abrirle las puertas de los cielos. Yo quiero decirte que la misericordia que Dios tuvo contigo es la que Él tiene con los demás, y es por esa razón que en esta mañana no venimos a predicar religiosidad, venimos a decirte que el tiempo se acaba, iglesia. Venimos a decirte que necesitamos rescatar vidas y que puedan perseverar hasta el fin para que puedan ser arrebatados muy pronto. La iglesia, lo que hoy es iglesia, va a desaparecer de la tierra y probablemente ya no haya quien te alerte. Yo quiero decirte que hoy es el día de salvación. Hoy predicamos el evangelio que restaura, el evangelio
que es aceite, que es vino, ese evangelio que te sana la herida, pero que también te da gozo, que no tienes que vivir en amargura ni en complejo, porque Cristo te ha llamado a libertad. Y es que la libertad con la que Cristo te ha hecho libre es una fuente que emana y salta para vida eterna. Por eso en esta mañana vamos en contra de todo espíritu religioso, de todo espíritu que no tiene parte ni suerte, que lo que hace es alejar la gente, dividir las iglesias. Nosotros estamos predicando arrepentimiento y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir esta mañana tu transmisión para traerte este mensaje de arrepentimiento. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, estamos perseverando allí y estamos predicando un mensaje de arrepentimiento porque sabemos que el tiempo es final y que tienen que ser añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor hace una obra poderosa y sabemos que ese es el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Iglesia que me escuchas, el novio y la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen ven, y es por esa razón que nosotros nos unimos al clamor de una iglesia que necesita ser sal de la tierra. En esta hermosa mañana el día de arrepentirse es hoy, el día de empezar de nuevo es hoy. Por eso te invitamos a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. En este día vamos a orar. Agradezco la atención de cada uno de mis hermanos y oramos en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado lo que tú has puesto en nuestro espíritu, Señor, porque reconocemos que el tiempo se acaba. Oh Padre, reprendemos todo espíritu de religiosidad, todo aquello, Padre, que nos conecta, Padre, con este mundo, que nos aparta de lo que es el verdadero evangelio. Padre, en esta hermosa mañana, atrae a ti los que han de ser salvos. Espíritu Santo, sana cualquier herida, alguien que ha sido dañado por un espíritu religioso, alguien que a lo mejor ha sido separado por un espíritu religioso. Padre, yo te ruego en esta hora que tú, Señor, le alcances, que tú le traigas a tu redil. Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra, Padre, porque yo sé que tú estás muy cerca a las puertas. En esta hora, Padre, estamos orando por una petición muy especial. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, y eso es lo que te pedimos, Padre, que tú obres, que tú, Señor, operes un milagro. Padre, bendice a mis hermanos que han estado conectados con nosotros en vivo. Permite, Padre, que tú puedas, Señor, añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Y, Padre, silencia las voces de aquellos que traen confusión, de aquellos que probablemente, Señor, están tratando, Señor amado, de hacer una obra egoísta. Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de error. Oh Padre, la gloria es para ti. Sana a aquellos que se encuentran enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen. Oh Padre, y nosotros sabemos que esas señales están. Tú lo hiciste en nuestro cuerpo. Yo te pido sanidad para aquellos que se encuentran enfermos. Oh Padre, hazlos libres por el poder de tu palabra. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Mayra, Dios te bendiga, hermana Arlene, Carmen Rita, Dios te bendiga, mami, Dios bendiga a mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Dios bendiga también a la distancia mi hermano Hernán Gabriel Martínez. Dios bendiga a Arlene Bravo. Dios te bendiga grandemente, hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga cada vida. Yamaira Sevein, que también se conecta con nosotros. Dios bendiga cada vida que se ha conectado en esta hermosa mañana. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas puedan ser añadidas al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. La gloria siempre será para el Señor. Dejaremos esta enseñanza en un canal de YouTube que hemos dejado para beneficio de algunos hermanos que lo puedan necesitar y referirse a las enseñanzas. Dios les bendiga grandemente. Buen día y buen provecho.